Capítulo 17 del libro Discípulos. No se trata de caminar con Él, sino de seguirlo. Por el pastor Joel Barrios. El tema de hoy es Deja que te limpie. Leemos en Juan capítulo 2, verso 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. El templo era el centro de la religión judía. Por cientos de años, allí se habían realizado los sacrificios y las ceremonias que Dios mismo le había ordenado a Moisés que se hicieran. Nadie dudaba del origen divino del ritual. Sin embargo, con el paso del tiempo, tejemanejes humanos que habían mezclado con aquello que una vez fuera de origen divino, poco a poco se fue perdiendo la esencia del culto para dar lugar a un comercio santo que beneficiaba a la cúpula sacerdotal. Las ambiciones terrenales tomaron el lugar de las celestiales. Es interesante notar que los sacerdotes y el pueblo se podían sentir amenazados por la colocación de un estandarte romano en el templo y reaccionando ante tamaña agresión espiritual por parte de los paganos, podían hasta llegar a dar la vida en defensa de la santidad de aquel venerado edificio. Sin embargo, cuando los estandartes satánicos de la ambición, el deseo de poder, el autoritarismo y la codicia fueron siendo colocadas poco a poco por los mismos miembros del pueblo de Dios, nadie les hizo frente y hasta llegaron a pensar que eso era lo que Dios había mandado. A medida que se perdían las esencias del culto, se ponía cada vez más énfasis en las formas y esto hacía pensar que la fidelidad hacia ellas era fidelidad a Dios mismo. La vestimenta de los sacerdotes, la organización y el orden, la imponencia ceremonial y la grandilocuencia con la que hablaban los dirigentes religiosos y doctores de la ley le hacía pensar al pueblo que sí debían tener una referencia de lo que era verdadera religión, la encontrarían en estos dirigentes que pretendían ser espirituales. De repente todo este sistema llegó a ser puesto en duda. Alguien se atrevió a desafiar el orden establecido, diciendo que las cosas debían hacerse de otra manera. Lo peor del caso es que esta persona era un joven sin estudio formal, carpintero, sin apellido y para el colmo venía de Nazaret. No solo eso, sino que desafiantemente se atrevió a tirar las mesas donde estaba el dinero, creando desorden, desconcierto y confusión en los adoradores ritualistas que nunca se habían cuestionado nada. Tamaña irreverencia debía ser castigada rápidamente porque de otra manera este hecho podía traer insubordinación y hasta un cisma en el seno de la iglesia. Lo más interesante es que este joven parecía no estar interesado en el poder jerárquico, porque después de haber limpiado el templo y echado a todos los que consideraba mercaderes, en vez de autoproponerse sumo sacerdote, se quedó con el pueblo hablando de pajaritos y semillas, y hasta por ahí se le caía alguna lágrima sanando a algún enfermo. Sin duda, este muchacho no era nada más ni nada menos que un desequilibrado emocional, aunque muy carismático, hay que reconocerlo, que tomaba demasiado en serio el misticismo divino y que las realidades concretas como el dinero, el aparato del templo y la diplomacia eclesiástica las consideraba sin ningún tipo de valor. Un joven irreverente que se atrevía a decirles a los sacerdotes lo que Dios pretendía. Todo esto produjo una división instantánea, porque siempre así sucede cuando Jesús aparece en la escena. Nadie puede quedarse neutral. Cada espectador elegiría de qué lado estar de acuerdo a cómo considerara a ese joven. Para los dirigentes, era un rebelde irrespetuoso que debía morir. Para otros, había que disciplinarlo, pero atraerlo hacia el aparato del templo.
Para el pueblo miedoso, que no pensaba y que aceptaba ciegamente las palabras de los sacerdotes, ese joven era un irreverente al que no había que escuchar porque levantaba muchas preguntas que daba miedo contestar. Para los enfermos era un médico del cuerpo y para otros del alma. Para los que leían la palabra de Dios, un posible profeta que traería reavivamiento. Para los rebeldes sin causa, uno más de ellos, a quien le faltaba visión para seguir hasta el final y derrocar a los corruptos sacerdotes. Cuando aparece Jesús en la escena, solamente tienes una alternativa: seguirlo. Todas las demás opciones, desde aquellas que desean matarlo hasta aquellas que pretenden defenderlo sin someterse a él, terminan siendo bandos que se pueden oponerse entre sí, pero que forman una misma alternativa. Para Dios hay solamente dos opciones: ¿estás con él o en contra de él? Si tú hubieras estado allí, ¿quién hubiera sido Jesús para ti? ¿Lo que es Jesús para ti hoy es lo que hubiera sido para ti en aquella época? ¿Lo conoces por lo que te dicen los sacerdotes y rabinos acerca de él? ¿O lo conoces por ti mismo? ¿Has tenido un encuentro personal con él? ¿O simplemente su figura representa una idea de tu tradición religiosa? Apoyas sus enseñanzas porque ellas te dan la oportunidad de atacar a aquellos que dicen seguir a Dios, pero que por maniobras políticas obtuvieron las posiciones en las cuales a ti te gustaría estar. Pídele a Dios reconocerlo hasta en aquellas cosas que van en contra de tus más queridas ideas, porque muchas veces cuando Él entra al templo de tu cuerpo, lo hará con un látigo, no para castigarte, sino para derribar todo aquello que nada tiene que ver con la adoración a Él. Aunque Él derribe aquellas cosas que son las más queridas, no se las impida, porque es para tu bien. Esas cosas están impidiendo que tú llegues a ser casa de su Padre. Lo maravilloso de todo esto es que tú elegiste ser discípulo. Él te eligió a ti y tú has decidido dejar que Él limpie el templo de tu alma hasta que su gloria pueda manifestarse enteramente a través de ti. Por eso, pídele a Jesús hoy que no guarde su látigo y que siga derribando todo aquello que en tu vida no da gloria a su Padre. Que Dios te bendiga.